Hola, gusto saludarlos. Deseo que se encuentren súper bien, al igual que cada uno de sus familiares. Asimismo, que en sus hogares abunde el amor, el respeto y sobre todo la felicidad. Me presento, soy el maestro Antonio Rivaldo y junto con las maestras Lauri García y Aranza Quiñones estaremos liderando este podcast, en donde haremos una línea del tiempo desde el origen del hombre hasta la actualidad, resaltando las políticas de educación inclusiva más relevantes a lo largo de la historia. Sin más preámbulos, iniciemos. De acuerdo con la ONU, en el año 2009 se define la inclusión como la perspectiva social que promueve el reconocimiento y la valoración de las capacidades individuales y particulares de todas las personas, con el objetivo de garantizar su participación activa y equitativa en los diferentes ámbitos de la vida. Es decir, la inclusión busca de que todas las personas tengamos los mismos derechos sin importar las diferencias. Y por su parte, las políticas de inclusión son todos los principios, estrategias y acciones que buscan garantizar de que todas las personas, independientemente de sus diferencias, gocen de las mismas oportunidades y puedan participar activamente de la sociedad sin recibir ningún tipo de discriminación o rechazo alguno. Bueno, teniendo la claridad de estos conceptos básicos, podemos iniciar nuestra línea de tiempo. Nuestra primera parada será en la prehistoria. La prehistoria se define como el periodo de tiempo que inicia desde el origen del hombre hasta la invención de la escritura. En la prehistoria no existía un sistema educativo. Sin embargo, las personas mayores que gozaban de mucha experiencia transmitían por medio de la oralidad todas las técnicas y estrategias para que los más pequeños aprendieran a cazar, a recolectar alimentos y a construir herramientas. Autores como Fuente, en el año 2020, afirman que el término de la inclusión en la prehistoria no existía. Sin embargo, sí se tiene evidencia por medio de estudios arqueológicos que sí se practicaba. Y afirma de que la práctica de la inclusión en la prehistoria se veía por medio del acompañamiento permanente de las personas adultas hacia las personas que padecían algún tipo de limitación o discapacidad. Ahora pasemos a la Edad Antigua. La Edad Antigua es el periodo de tiempo que inicia desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Autores como Álvarez en el año 2011 afirman de que el término de inclusión aún no existía en la Edad Antigua. Sin embargo, se tiene evidencia de que sí se practicaba la exclusión. Por ejemplo, en Grecia y en Roma, los niños que padecían alguna discapacidad eran abandonados. Además, las personas que tenían algún tipo de limitación eran excluidas. Hemos llegado a la Edad Media, periodo de tiempo que inicia desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento de América. Autores como García en el año 2021 afirman que la Edad Media estuvo sumergida por las creencias religiosas y el adoctrinamiento, en donde consideraban que cualquier persona que padeciera alguna discapacidad era producto de la maldad, de la brujería o inclusive eran hijos del diablo. Se considera que la mayor práctica de la exclusión se presentó en la Edad Media. Hemos llegado a la Edad Moderna, periodo de tiempo que inicia con el descubrimiento de América y finaliza con la Revolución Francesa. Se considera que en la Edad Moderna aún no existía el término de inclusión. Sin embargo, gracias a la emancipación de la ciencia y de la religión, se crearon las bases que posteriormente le daría vida a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y a partir de ahí, sí inicia el término de inclusión. Ya en la edad contemporánea se empieza a abrir caminos hacia la inclusión, porque es en este momento donde hay una preocupación por crear políticas que tengan que ver con igualdad y respeto entre todos los seres humanos a pesar de sus diferencias. En 1948 se da la Gran Declaración de los Derechos Humanos, en donde en su artículo 26 establece la educación como un derecho fundamental para todos, con un tinte universal y equitativo para todos los seres humanos. Eso en el marco internacional. Ya en el marco nacional, en Colombia, en 1955, se institucionaliza la educación especial, creando la Institución Colombiana de Ciegos y la Institución Colombiana para Sordomudos. Luego, en el decenio de 1960 a 1970, en términos internacionales se da la Declaración de los Derechos de los Niños, en donde se establece que los niños y niñas deben ser protegidos y deben tener acceso a la educación sin discriminación. En el marco de Colombia, en el marco nacional, se crea el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, en donde se atienden problemáticas más de tipo familiar de los niños, como desvinculación, desintegración de algún miembro de la familia o de los dos,
de los dos padres, también atienden problemas de nutrición, pero también el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar empieza a atender niños con alguna discapacidad, lo que se puede decir que abre una brecha hacia crear políticas de cómo atender a este tipo de niños desde la pedagogía y no solamente desde la salud. En el decenio de 1970 a 1981 se da la Declaración de los Derechos de los Deficientes Mentales, en donde se busca garantizar el respeto, la igualdad y la dignidad de estas personas con alguna discapacidad. Esto lo hace la ONU en 1971. En términos del marco nacional, las políticas y la reglamentación que se crean en Colombia es el decreto 88 de 1979, en donde se regula la educación especial en este país. Luego pasamos al decenio de 1982 a 1992, en donde la ONU en la Convención sobre los Derechos de los Niños reconoce el derecho de la educación de todos los niños sin discriminación, aun aquellos que tenían alguna discapacidad. En el marco de la política nacional, en Colombia se establecieron políticas para garantizar el derecho a la educación inclusiva, equitativa y diferenciada. Esto se dio en el artículo 68 de la Constitución Política de 1991. Y llegamos a la década de 1993 hasta 2003, años en el que podemos empezar a relacionar la educación inclusiva como un derecho adaptable dentro de las políticas internacionales para el servicio de quienes lo necesitan. Se empezaron a trabajar adaptaciones en las escuelas educativas, no solo como adaptaciones humanas de docentes, de personal administrativo, personal de apoyo, sino también de escuelas con la infraestructura adecuada para poder sumergirnos en este mundo de la educación inclusiva. Dentro del margen de nuestro país, de Colombia, de nuestra política nacional, encontramos un decreto que surge, que es el 2082 en el año 1996, quien nos menciona aquellas relaciones y aquellos vínculos que tenemos para trabajar el término de educación inclusiva, llamándose y reconociéndose como una educación para el servicio de todos los estudiantes con necesidades educativas especiales. En su momento podemos denominarlas transitorias o especiales fijas. Para la década de 2003 hasta 2013 encontramos que se sumaron grandes organizaciones, dentro de ellas la Organización de las Naciones Unidas en el año 2006, el 13 de diciembre, convocó un gran anuncio como triunfo para la educación inclusiva, dando reconocimiento oficial y acentuando todas aquellas normas de convivencia sociales que nos permitan trabajar en pro de la educación inclusiva. No obstante, en nuestro país, en Colombia, podemos encontrar diversas normas desde 2006, 2007, diversas adaptaciones a la norma colombiana de la Ley de Educación Nacional que nos permiten dar una convención como tal para el trabajo de educación inclusiva, darle ese reconocimiento de ese derecho gratuito que se le puede brindar a toda la sociedad, en este caso para las políticas inclusivas de aquellas personas que realmente lo necesitan, que van a trabajar en pro de su educación, de su transformación durante el paso por la academia de las diferentes instituciones educativas que surgen en nuestro país. Desde el año 2014 hasta la actualidad nos hemos dado cuenta, y no solamente en esta última década, sino desde que hemos venido conociendo las políticas de educación inclusiva, que a nivel internacional y tanto internacional como local en nuestro país nos damos cuenta que se ha venido dando una aceptación inclusiva, que se ha venido reconociendo cuáles son las normas, los decretos, cuáles han sido esas modificaciones que le permiten mostrar a la sociedad esos avances que hemos tenido en nuestras escuelas, en nuestras instituciones, en nuestro día a día. Se ha venido trabajando con rigor aquellos planes educativos, aquellos planes individuales que se pueden ajustar razonablemente para poder trabajarles, para poder
enseñarles para poder llegar a lo que todos deseamos, una educación digna, una educación con calidad, educación que no tiene barreras, educación que no tiene límites, que se le permite trabajar a todos sin importar cuál sea su condición.